Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me presento, soy Eduardo Arsaluz y hoy les voy a hablar sobre el movimiento, o más bien los movimientos sociales. Pero para entrar de lleno al tema, primero, ¿qué es el movimiento social? El movimiento social es la conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección social de la historicidad en una colectiva concreta. No se deben separar jamás los orientadores culturales y el conflicto social. Esto no ha sido posible en las sociedades pasadas. Para dejarlo así un poco más explicado, el movimiento social se ha dado por años de nuestros antepasados. Es un grupo de personas que tienen un mismo fin, que pueden provocar muchas cosas. Y bueno, el movimiento social tiene dos corrientes teóricas. La primera es la filosofía iluminista. Viene de un paradigma holístico que nos dice que el cambio social viene producto de factores, causas, procesos, estructuras de carácter colectivo que dominan a los actores individuales. La otra teoría que abunda en el cambio social es el paradigma accionista, que nos dice que el cambio social es producto de acciones individuales que se caracterizan por factores subjetivos. Básicamente estas dos teorías nos dicen, uno, la iluminista nos dice que el cambio social viene de muchos factores, muchos causas, muchos procesos, porque no es solamente dar el cambio por el cambio, sino hay muchas cosas que la minoría quiere, que muchos no están dispuestos a hacer el cambio. Si nos vamos a un ejemplo, hoy en día pues está esta minoría que sigue siendo minoría a pesar de todo, de esta minoría que es la LGBT, que por si algunos andan perdidos si no saben, son lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, que vienen peleando por un mismo fin, ¿no? Que se les trate como a las personas normales. Ahí viene acompañado, ¿no? Porque vienen todos juntos, vienen con sus causas, sus procesos, y juntos pelean por un mismo objetivo, ¿no? Pero el paradigma accionista nos dice que no se va a lograr si no empiezan por lo individual. Es muy importante que cada uno ponga su grano de arena y sepan cómo generar el cambio, cómo en el día a día. No hay nada más, ya queda a disposición de uno. Y bueno, vamos a hablar un poco del cambio social y modernidad, ahorita que ya tocamos el tema. ¿La modernidad qué es? Bueno, la modernidad es un periodo histórico de cambio para la sociedad que se manifestó con cambios en la filosofía, la ciencia, la política. En la modernidad suceden cambios importantes en relación con la concepción del mundo para el ser humano y el ser humano para ocupar el centro del pensamiento en vez de Dios. A través de los cambios sociales, la modernidad ha ido mejorando para que cada vez toda sociedad esté más equilibrada. Esto, como se sabe en la prehistoria, casi no había derechos, eran puros reyes, y es lo que ha logrado la modernidad. El autor Charles Baudelaire definió la modernidad como la mitad transitoria, fugitiva, contingente del arte, de la cual la otra mitad lo eterno y lo inmutable. Para seguir hablando un poco más de modernidad, esta modernidad definida como una ruptura con la sociedad anterior tradicional, y en que términos sociológicos ha sido definida como proceso de urbanización, de industrialización, de democratización y de expansión de conocimiento científico. No se generalizó de forma instantánea en la vida cotidiana de las sociedades europeas, pero lo que seguramente se produjo a lo largo del siglo XIX fue una ruptura con el discurso anterior, estableciéndose las ideas modernas como significados imaginarios para los individuos, aplicándose posteriormente en las sociedades modernas, ¿no? El discurso de la modernidad se apoya fundamentalmente en dos ideas: la libertad como autonomía y la igualdad. Estas dos ideas permanecen como valores máximos de la sociedad europea y norteamericana, ¿no? Extendiéndose posteriormente a otras sociedades del mundo en los denominados movimientos de liberación y movimientos sociales de diverso tipo que demandan la igualdad con respecto del colectivo, que inicialmente lo tenía hombres blancos y propietarios. Hay algo muy importante para que los movimientos sociales se hagan escuchar, ¿no? Hay teóricos como Lewin que dicen que las sociedades cambian no solo de manera evolutiva, sino a partir del conflicto. ¿Pero por qué? Porque el conflicto puede ser detonante de acuerdos, los cambios en las reglas y comportamientos pueden ser dirigidos, propiciando el control del conflicto. El choque espontáneo de necesidades, si no es previsto y controlado, lleva a rupturas.
Aquí lo que nos dice el teórico Lewin es que a partir del conflicto pueden suceder los detonantes necesarios para que haya un movimiento social. Y siguiendo con más teóricos, hay otro que es Max Weber. Hay una teoría que tiene, que es la comprensiva. Él establece que lo más importante para entender las sociedades es la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es lo que da significado y sentido a nuestra vida. Da sentido a ciudades, a nuestros grupos, a los grupos de pertenencia, a la personalidad. Por eso la teoría del cambio es evidentemente cultural. La fuerza del cambio y la modernización se sustenta en la racionalización del mundo del trabajo, la economía, la actualización de instituciones familiares y educativas del mundo social y de liberación y democratización en las instituciones políticas. Para dar algunos ejemplos, como la modernización, racionalización de la economía. La racionalización acompaña la construcción de grandes ciudades, de grandes unidades de producción y fábricas, así como el abastecimiento de grandes núcleos de población en un proceso que continúa y que mejora la calidad. Está otro ejemplo, que es la modernización social. Implica que se introduce en el gobierno, en los hospitales, el ejército, en las escuelas, procesos de organización y racionalización formales que van orientados a hacer funcionar gigantescas instituciones con miles de integrantes. Está otro, que es la modernización como racionalismo a la política. Consiste en establecer mecanismos de selección que representan con base en leyes y reglamentos impersonales que garantizan el cumplimiento de los servicios humanos, también de manera impersonal o profesional. Y seguimos con Weber. La economía capitalista, la organización urbana de las ciudades y la administración pública del Estado moderno son tres formas de la modernización y racionalización que van cambiando la dinámica tradicional de las comunidades. Pasando a otro. El último tema que vamos a tocar hoy es la globalización. La primera fase del gran debate de la globalización empezó hace unos 10 a 20 años más o menos. Fue una esencia de debate entre estudiosos confinado a la esfera académica y se centró en la globalización, si era o no una realidad. El término globalización no es más que algo fortuito, ¿no? Sino que señala una realidad, que realmente hay aspectos fundamentales en los que nuestro mundo es diferente al de épocas anteriores. Eso es una realidad. Nosotros estamos en la segunda, ¿no? Que es mucho más intensa, mucho más abarcadora, mucho más dinámica, con movimientos mucho más acelerados, lo que hemos visto, que lo que fueron en el siglo XIX. En muchos aspectos vivimos en un mundo nuevo, cuya comprensión de la historia no nos puede ayudar demasiado. La segunda fase del debate ya no se centra en sí en la globalización, es o no una realidad, sino qué significa para nosotros y en concreto sus consecuencias. La definición más simple de globalización es interdependencia. Significa el creciente con gente que vive a muchos kilómetros de nuestro ámbito habitual, pero ese es creciente interdependiente hasta formado la mayoría de nuestros institutos. La definición más simple de la globalización es la interdependencia. Es porque en la creciente con gente que vive a muchos kilómetros de nuestro ámbito habitual, pero es esa misma persona que genera interdependencia que ha transformado la mayoría de nuestras instituciones de hoy en día. Hay mucho movimiento anti-globalización que es el mismo de un movimiento global, a lo que significa que no puede ser anti-globalización, porque si no, no estuviera en todo el mundo, ¿no? En ese sentido, está usando los medios de la globalización para su propia existencia. Y bueno, con esto vamos a terminar. Recordar que siempre va a haber movimientos sociales. Hoy en día, con el boom del internet, ha estado más propios, ¿no? En Estados Unidos sigue el movimiento en Estados Unidos siguen con los movimientos racistas. En México sigue muchos movimientos de las mujeres, y así nos vamos por parte del mundo. En todo el mundo hay movimientos sociales. Eso hay que mantenerlos estudiados, hay que ver por qué, ¿no? Y a partir de ese por qué, ver si la minoría tiene el voto a favor o en contra. Los movimientos sociales vinieron para quedarse y hay que recordar que hay que luchar por lo que nos merecemos.